Empiezo a grabar. Bueno, siendo hoy el día 18 de noviembre del 2020, estoy con Clarita Levy, más conocida como la Morán Bruria, que varios hemos tenido el placer de beneficiarnos con su servicio y de sus enseñanzas, en compañía de su esposo, el venerado Moré Abraham Levy. Clarita, antes que todo, yo quiero pedirte tu autorización para grabar esto, porque esto lo van a ver también. Por supuesto, con muchísimo gusto. Yofi. Bueno, empecemos. Cuéntanos, ¿cómo llegaron a Posada? ¿Cómo fue la oferta? ¿Cómo fueron esos preliminares? Sí, llegamos a Posadas por ofrecimiento del Badajinuj, del Centro el Mercado de la Educación Israelita en Buenos Aires, que destinaba a los morim para Buenos Aires y para el interior. En Posada necesitaban 2 morim, nos pidieron si queríamos hacernos cargo y fuimos pensando que sería muy lindo. Creo que no pensamos qué lindo fue. Fue más de lo que esperábamos. Yeah. ¿Qué información le dieron? ¿Qué les contaron? ¿Qué expectativas tenían? Nosotros nos dijeron que era una comunidad chica, que posiblemente los alumnos no llegaran a 100 entre la escuela y el jardín, y que necesitaban que se atienda la escuela primaria y el jardín de infantes. El jardín por separado, por supuesto, pero en la escuela primaria juntamos grados, porque había edades mezcladas, ¿sí? Claro. Lo juntamos y yo me hice cargo, aparte del jardín, del primer grado, y Abraham tomó los grados mayores, ¿sí? Las informaciones eran que una comunidad organizada, que tenían una comisión directiva que trabajaba bien, que pensábamos que íbamos a tener un ambiente cálido, y así fue realmente. Así fue. Sí. Dime, cuando llegaron a Posadas, ¿con quién empezaron el contacto? ¿Quiénes eran los de la comisión? ¿Te acuerdas? Bueno, ante todo, recuerdo con mucho cariño a tu papá. Y además estaba Ezra, estaba Cherpin, los nombres privados en este momento no me los acuerdo. A ver, déjame pensar quién más estaba en comisión. Lázaro Meltzer. Sí, Lázaro Meltzer, claro. Si me decís nombres, te voy a decir con No, todo. eso era la comisión que yo me acuerdo. Era la de los tres, Lázaro Meltzer, Ezra y mi papá, que siempre andaban. Sí que eran los principales, y Cherpin, sí que eran los principales. Después, bueno, estaba la Después, como estuvimos sin... Kotler. Sí, también. Betty Kotler estaba Betty también. Kotler también estaban que se animaban. Ya, ok. Ahora, la gente de la comisión también varió durante nuestro periodo, porque estuvimos 5 años, así que alcanzaron a rotar, ¿sí? Sí. Eso fue un principio muy agradable, sobre todo que éramos gente muy joven, 23 y 25 años, llenos de ideas y de cosas de qué más se puede hacer por los chicos y por la comunidad. Así que vinimos llenos de ideas y tuvimos marco para hacerlas. Eso es lo principal, que tuvimos todo el marco y toda la aceptación y las ideas nos brotaban por todos lados, nos sentíamos apoyados y seguíamos. Los chicos contentos y nosotros más. Aparte tenían éxito, entonces dicen que no hay nada más alentador que el mismo éxito, o sea... Por supuesto, y sobre todo ver a los chicos contentos con lo que hacían, ya sea la parte escolar propiamente dicha, como lo que vamos a seguramente hablar después de tareas que hubo, actividades que hubo extraescolares y que fueron tan interesantes y a veces más que la propia enseñanza diaria. Era la parte recreativa, la parte... Dime, los programas de estudio, ¿eso era una cuestión que ustedes elaboraban o el Badajinuj se lo imponía? ¿Cómo era el...? El Badajinuj da líneas básicas. Ya. Y después cada uno lo adapta a las necesidades. Allí había, por ejemplo, grados mezclados que necesitan tienen una necesidad especial. Y se ve la mejor forma de trabajar con los niños. Y veníamos de experiencias chaqueñas ambos. Abraham de estar en Villángel y yo en Peña. Y habíamos estado trabajando incluso como maestros solos.
Entonces después pasamos a este dúo que funcionó juntos y las ideas de ambos, que estábamos llenos de iniciativas, se juntaron y las iniciativas se multiplicaron y pudimos hacer cosas lindas que seguramente iré contando a medida que me preguntes. Ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál era más o menos los objetivos que ustedes habían fijado? ¿Qué es lo que querían lograr en la escuela? Bueno, en la escuela, en la parte de enseñanza, además del idioma, que en aquel entonces era el Yiddish, recién después se pasó a Ivrit, en los colegios del Bad Hinuch, era historia, para los mayorcitos también israelografía, muchas maneras diferentes a través de la historia y la historiografía y de las vivencias que les contábamos, muchas maneras de relacionarlos con Israel, permanentemente, ¿sí? Idioma, por supuesto, pero también literatura básica, porque, por ejemplo, dentro de lo que era Yiddish, los chicos de los grados mayores conocían a los grandes escritores en Yiddish, conocían sus cuentos, y en fin, fuimos llevando a los chicos a la parte tradicional. Las tradiciones básicas se llevaban a cabo propiamente en la escuela, además de lo que cada padre considerara que quería ofrecer en su hogar. Pero no faltaba, por supuesto, el Kabbalat Shabbat, cada festejo de cada una de las fiestas, lo tratábamos de hacer de la manera más vivencial posible, porque estábamos convencidos que el recitar datos no es la mejor forma de dar clase, sino que los chicos lo vivan. Y bueno, y todo eso a través de cuentos y a través de bailes y cantos y traerles literatura apropiada y traerles noticias de Israel y en aquel tiempo películas hasta de la de 8 milímetros, que era lo que se podía traer, o diapositivas. Pedíamos materiales, tanto del Bad Hinuch mismo, que tiene hasta el día de hoy, creo, una central pedagógica para todas las escuelas, como también pedíamos de otras instituciones, como de la propia comunidad, y no me refiero a la comunidad israelita en Buenos Aires, ¿sí? Pedíamos datos, nos intercambiábamos con gente que estaba trabajando en escuelas de otros lugares, y siempre teníamos para recibir y para ofrecer ideas. Incluso ya en su momento, o ahora si quieres, tuvimos relaciones muy lindas con la gente del Chaco, Resistencia específicamente, porque a lo mejor me estoy adelantando contando esto porque estábamos hablando de enseñanza, pero una de las cosas que formamos fue la primera colonia infantil de las colectividades, que las había en Buenos Aires y a lo mejor en Córdoba o en alguna Desde los ciudad. Majanot. Los majanot, pero escolares, no el majané de las instituciones cáuticas, que existía y para bien, sino un majané escolar. Y a nosotros lo que nos dio mucho ánimo fue que la confianza que los padres habían adquirido en nosotros hizo que los chicos fueran solo con nosotros en avión a Resistencia, a donde se hizo la colonia, porque estaban bajo nuestra responsabilidad, y eso de alguna manera nos dio a nosotros alegría y a la gente tranquilidad. Hicimos un majané precioso, en el que vino también gente de Resistencia y de Corrientes. Yeah. Después también otra relación que tuvimos, muy agradable, no sé si tú como niño le recuerdas, es que fuimos a Paraguay. Asunción, esa sí me acuerdo. No Asunción, sino a, ¿cómo es que se llama? La que está en la frontera. Encarnación. Encarnación, pero sí, llegamos a Asunción después, porque hicimos un intercambio con la Escuela Israelita de Asunción. Eso, a esa es la que yo me acuerdo. Sí, 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 ustedes también vinieron con nosotros, y nosotros con todo ese grupo. Había una edad mínima que podían viajar, que si no me equivoco era 8 o 9 años. Y los chicos desde esa edad en adelante venían con nosotros y a todos lados a hacer experiencias que nos resultaron fructíferas y agradables, ¿no? Espero que a ambas partes.
Ya. Dime, ¿cómo preparaban los actos escolares? Había actos escolares, yo recuerdo que nucleaba toda la comunidad, que venían todos al salón y los niños actuaban. Sí, 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 sí. Por un lado era todavía la época en que se usaba el escenario, cosa que ahora, que estamos hablando del año 2000, ya no corre tanto eso, pero sí, era el escenario, pero el cuidado que teníamos era que todos los niños tenían participación y que lo que se hacía era algo que se había estudiado, que se había visto en clase. No éramos amigos de hacerle representaciones vanas por export, Sí, solo un para que los show. padres les vean lo que aparece. No No armar un era de show. hacer un show, exactamente, sino cosas que realmente se habían dado, ya sea en clase de música, o sea a partir del yiddish enseñado por una poesía o por una canción, y todo eso llegaba a los escenarios. Y actuaban los chiquitos desde el jardín de infantes hasta los grados superiores. ¿Sí? Eso a grandes rasgos. Sí, porque Eso me en cuanto acuerdo a que relaciones con otras comunidades. yo me acuerdo que eso era todo un evento comunitario, Sí, sí, porque sí. los chicos traían a los padres y a los abuelos y a los tíos. La cuestión Exacto, que estaba toda la exacto. comunidad. Toda la comunidad reunida a través de ese evento, Sí, que tal vez a mi gusto actuaria, todo lo que estudié después de educación, hubiese querido que fuera menos formal, ¿no es cierto? Porque después todo eso se fue dejando. Pero estábamos un poco en la época, pero por suerte no atrapados por la época, sino siempre con una apertura a que ante todo lo que quiere el niño, lo que le venga bien, y después lo que de eso pueda aprovecharse para la comunidad que lo disfrute, pero siempre que haya sido bueno para el niño primero. ¿Sí? Otra Y contribución, mucho de camino. yo creo que otra contribución importante, digamos, a la vida comunitaria, a la parte, digamos, judía de la vida comunitaria, fueron las celebraciones que se hacía para Shavuot con los Bikurim, y que se hacía para Exacto. Simchat Torah después con la velita y el... En todas las Que fiestas lo eso, que otra vez, corresponde. toda la gente iba, pero era un ambiente y una festividad netamente nuestra, o sea, una cosa... Ricardo, me interesa, ¿tú lo recuerdas? Yo sí, claro. No Sí, solo yo, ahora con estas entrevistas, mucha gente lo recuerda. sí, sí. Ustedes eran uno de los grupos más grandes, Sí, entonces eran los que tuvieron también participación preponderante en tareas extraescolares, sí, lo sí. que se hacía más allá de las clases. No sé si te interesa ya que empecemos, por ejemplo. No, te iba a decir, te iba a recordar una cosa que se repitió en algunas entrevistas, es que todo el mundo se recordaba de Simchat Torah, porque decían que algunos siempre volvía con el pelo quemado. Eso no lo recuerdo, pero si lo dicen es porque fue. Puede ser. De que siempre había alguien atrás o alguien que se daba vuelta Que con la se daba banderita de vuelta otra sobre una vela, y le sí. afectaba la melena a alguien, alguna de las chicas que... sí, esa era la parte, digamos, que es lo que tú dices, la parte vivencial, que es lo que la gente recuerda. Es lo que buscábamos, Es lo que es la lo que gente buscábamos, recuerda. el aprendizaje a partir de vivencias y no de clases frontales. Algunas hay que darlas forzosamente, pero hacer la cosa lo más vivencial posible para que el niño la recuerde. Esto que tú me dices que hasta ahora recuerdan, espero no solamente lo del pelo quemado, sino otras cosas también. No, Esto que hasta ahora lo recuerdan es exactamente porque fue vivencial. Que si mira, fueran simples lecciones no les quedarían grabadas. No les quedarían grabadas. déjame anotar una reflexión. Por favor. En esta entrevista, discúlpame, en esta entrevista surge a la clara, hablando con decenas de personas ya tenemos más de 50 entrevistas, Qué lindo. que la escuela jugó un papel importantísimo en la formación de la identidad judía de los chicos y de la gente de Posada. O sea, fue una cosa que marcó, yo qué sé, a casi todos. Nosotros lo sentimos y por eso también nos dio tanta pena dejar Posadas, que lo tuvimos que dejar por razones personales, Sí. porque sentíamos que eso evoluciona
pero sabíamos que dejábamos atrás cosas y que dejábamos buenos dirigentes, no solo entre los dirigentes comunitarios mayores de la comisión escolar, las damas que estaban, las señoras que estaban ayudando, sino que también estábamos dejando huella en los jóvenes y en los chicos. Creo que una de las huellas mayores también, extraescolares, si te interesa tocarlo ahora, es la formación del club de niños. ¿Cómo la? ¿La formación del club de niños? Adelante. Hablemos entonces, el Kinder Club. El Kinder Club. El Kinder Club lo empezamos a formar. Primero lo pensamos que por qué desaprovechar del todo o el sábado o el domingo, que en la Argentina los 2 días son libres, cuando se podía todavía hacer cosas con los chicos que al no ser escolares les interesaban todavía más. Y que a través de esa actividad no escolarizada podíamos entrarles mucho más al corazón y a la mente. La principal la principal función que le pensamos para el Kinder Club era que los niños, ante todo, sobre todo el grupito mayor, atrás del cual estábamos nosotros, pero no aparecíamos, empezara a pensar qué se puede hacer, qué se necesita, cómo se podría hacer, no que vengan de pronto Abraham y Bruria y les digan, chicos, de acá en adelante vamos a hacer tal y cual actividad. No eran actividades previstas por nosotros e impuestas. Partían a través de los intereses que ustedes mismos expresaban. Y les pedíamos que los vayan anotando y eso iba a reunión, donde ustedes, y tú lo sabes porque estabas en uno de los puestos grandes, estaban con los cargos de presidente del Kinder Club, secretario, tesorero, etcétera. Todo el grupo grande tenía los puestos base. Y ya se tomaba los niños intermedios de unos 9, 10 años que figuraban como vocales, pero que estaban aprendiendo al lado de ustedes en las reuniones. Esas ideas que nosotros les hacíamos largar a ustedes, porque ustedes largaban lo que querían, nos llevaban a hacerlos seguir pensando, muy bien, y para lograr eso, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué cosas hay que requieren medios económicos? ¿Los podemos conseguir? ¿Qué cosas hay que se pueden hacer por nosotros mismos o por ustedes mismos, solo con el esfuerzo, sin necesidad de dinero? ¿Cómo se pueden conseguir? Iban surgiendo ideas, y qué ideas, porque al principio estaban más, digamos, afocados y después se fueron largando. Era todo ese grupo de niños mayorcitos de 12, 13 años que iban largando ideas y que nosotros solo se reunían con nosotros nada más que como para que les cuestionemos a qué los invitamos a pensar, en qué los invitamos a pensar. Y luego nos venían con las propuestas. Y esas propuestas las llevaban a la reunión del club. Y nosotros en la reunión del club éramos simples espectadores. Es decir, seguíamos lo que ustedes iban haciendo, no dábamos órdenes, tampoco hacíamos correcciones en público si alguna de las cosas no apareciera como factible, porque no queríamos poner en mala situación a quien lo haya propuesto, sino que era como anotado para volver a verlo en una próxima reunión. Entonces nosotros ya encontrábamos la ocasión de ver por qué eso no es factible. Pero la mayor parte de las cosas fueron factibles, porque no hay como los niños y niños de esa edad para saber lo que quieren. Y de lo que quieren, pasar a pensar qué puedo conseguir, cómo lo puedo hacer. Necesitamos 2 personas, 3, necesitamos un equipo. ¿Cómo va a funcionar eso de trabajar en equipo? Y todo eso que al final es formación de futuros dirigentes. Eran pequeños dirigentes de sus compañeros más pequeños. Pero ya estaban ocupando cargos y ya decidían y sentían que ustedes decidían. Y que después ustedes empezaban a trabajar para conseguir lo que se proponían.
De pronto nos consultaban, ¿y dónde podemos conseguir? ¿Y de dónde se puede sacar material? Pero eso nos venía a consultar afuera, en las comisiones, en los momentos de reunión nosotros no interveníamos. Éramos figuras que escuchaban, ¿sí? Así se fue desarrollando y nosotros los veíamos a ustedes crecer, porque cada vez las propuestas eran mejores, encontraban diferentes maneras, se equivocaban, aprendían. Aprendían del error. Y parte importantísima, aprender del error. Aprender del error es uno de los aprendizajes más importantes. Y se iban haciendo las cosas, la mayoría salían bien, algunas fracasaban, pero es que también el fracaso es algo que es parte de la vida, que hay que sentirlo y que hay que saber cómo llevarlo adelante, y no solamente frustrarse, ¿no? Sino que, ¿qué hago con esto? ¿A dónde voy? Era todo formativo, más allá del Yiddish y de la historia y de la geografía. Exacto. ¿Sí? Era una escuela de líderes. Una escuela de líderes para niños pequeños. Después también estuvimos trabajando con la juventud, pero ya en otras cosas, cuando ustedes mismos se hicieron jóvenes y con los jóvenes que había en la zona. ¿Sí? Fue toda una tarea preciosa y ese Kinder Club tuvo una repercusión enorme. Cuéntanos un poco de la repercusión. Porque salimos de ahí, ya salimos de la comunidad. Sí, salimos de la comunidad, cosa que a nosotros también nos placía que pudiéramos actuar no en una comunidad cerrada, no en un gueto, sino estar firmes dentro del gueto, pero interactuar también con lo que era nuestra realidad de alrededor. Exacto. Y nos llevó un aporte buenísimo cuando se interesó por el Kinder Club, la que era la directora de la Escuela de Asistencia Social, Argentina Silvestrini, una mujer excelente, que nos pidió venir a visitar qué es ese club de niños y que verlo funcionar. Y luego nos dijo, yo quiero esto como aprendizaje para mis alumnos del último año de la carrera, que están por salir como trabajadores sociales, tienen que trabajar con los niños, como se dice ahora, los niños en la calle y no de la calle. Los niños no salieron, no se crearon en la calle, por alguna razón económica que no es de los niños, estaban en la calle, pero ellos querían asistir de alguna manera a los lustradores de botas, que en ese momento funcionaba mucho, a los canillitas que repartían los diarios, que ahora no se ven, niños que trabajaban en la calle. Y entonces hicimos, por invitación de Argentina Silvestrini, hicimos una serie de clases en la Escuela de Asistencia Social sobre el tema formación de escuela de niños. Y luego salimos a trabajar con los trabajadores sociales. Eso se dividió en dos partes. Por un lado se necesitaba fondos, porque esos chicos necesitaban ayuda y venir por venir no iban a hacerlo. Se necesitaba algún estímulo. Entonces se hicieron conciertos, se hicieron actividades culturales para los que se cobraba la entrada, se invitaba a nuestra comunidad también que vengan. Y de ahí se sacaba dinero como para poder atender necesidades de ellos. Necesidades que hacía que los chicos, al ver que podían cumplir esas necesidades donde los recibían ahí en una habitación de la Escuela de Asistencia Social, venían, se interesaban y allí los trabajadores sociales empezaron a trabajar con ellos y a tratar de formarlos a ellos, que había que formarlos mucho más de abajo, digamos, porque habían tenido menos oportunidad de ustedes para recibir cosas, a enseñarles a pensar y a seguir líneas de vuelo. ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y qué puedo hacer con mis compañeros? ¿Qué puedo crear por mí mismo? ¿Por qué no puedo trabajar en equipo con otros chicos? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos incluso, estoy segura que las tengo, fotos de las clases de la Escuela de Trabajo Social. Y ese grupo se llamó, el grupo que formamos con los asistentes sociales se llamó Kunumi, con un nombre sacado propiamente del idioma, que era el idioma de los chicos de la calle, ¿no? Y fue una cosa hermosa.
de la que nosotros tenemos el mejor recuerdo y fue una de las cosas que nos costó mucho dejar. Tanto porque somos partidarios que hay que estar en todo y no encerrados dentro de una, como diríamos, de una burbuja, sino estar dentro de la burbuja, pero saber que la burbuja se puede abrir, la burbuja, pues el jabón puede explotar y hay que saber salir afuera y estar con lo exterior. Desde integrarse a la sociedad. Exacto. No aislarse, sino Era integrarse. la comunidad era parte de la sociedad y no un gueto. Dime, la parte educativa, yo escuché ahí, tenemos unos testimonios que nos contaron algunos chicos de Alem que daban. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Abraham que siempre pensaba, ¿y qué más? ¿Y qué más? Se enteró que había un grupito en Alem, un grupo muy pequeño como para hacer una escuela. Pero entonces lo que les ofreció era hacerles una escuela dominical. Y los domingos viajaba a Alem y daba clases a ese grupito de niños. Y en alguna oportunidad se invitó también a esos niños que vengan a fiestas o actividades que se hacían. Ya. Dime si me extiendo demasiado, Ricardo. Ellos lo recuerdan eso. Yo eso me enteré de los testimonios de la gente, o sea, de la gente que lo recuerda. Eso es lo que estamos hablando de lo que la gente recuerda. Yo lamento que Abraham no esté ahora en vida como para poder escuchar todo esto y saber que lo recuerda, ¿no? Pero sí, pensábamos siempre que más, porque nadie nos estaba obligando, ni la comisión no nos hacía exigencias fuera de lo escolar. Entonces nosotros no teníamos una obligación de decir, voy a trabajar en sábado para poder hacer más cosas con los chicos. Voy a viajar en domingo a Alem para que los chicos puedan recibir historia, idioma, vivencias. Eran todas cosas que se debían, como diríamos en Yiddish, a las pilques que teníamos nosotros, los alfileres que permanentemente nos pinchaban para hacer cosas. ¿Sí? Dime, volviendo a otra iniciativa que tuvieron, que fue la audición, había una audición radial. Sí, se llamó Horizontes de Israel. Y la hicimos con la idea de que lo que ocurre en Israel, aparte de llegarle a la comunidad a través de los medios comunes, pueda también salir fuera de la comunidad. Que quien quisiera del ambiente no judío podía, si tenía interés, escuchar lo que pasaba. Y siempre había noticias de Israel muy actualizadas. Trabajábamos, pedíamos permanentemente materiales de la agencia judía, de las publicaciones en Israel, que nos llegaba permanentemente para transmitir, de los diarios, por supuesto, de los noticiosos. Y fuimos llevando todo eso adelante. Duró bastante eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraron las audiciones? Yo no me acuerdo. Espera, algo pasó con el... Algo pasa, disculpa, no te escuché, no, algo pasa con el... ¿Habla? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, digo que las audiciones, no recuerdo la cantidad de tiempo, pero yo calculo que fueron 3 años, sí. Y constaban de noticias, de música israelí, que así salía también al aire y la escuchaba la gente no judía. Sí. Y aparte de la música, a los chicos les dábamos yiddish, pero esa música estaba en ivrit, y nosotros dábamos las traducciones de las palabras, el significado de lo que van a escuchar, ¿sí? Y sí, y a veces cuando había acontecimientos en Israel que al mundo judío le llegaban transmitidos a lo mejor por la CNN o por cualquier otro medio, no siempre lo suficientemente cierto. Entonces, dentro de ese pequeño escenario de la audición, tratábamos de contar el otro lado de las cosas, ¿no? Siempre con el respeto absoluto a todo lo demás, pero haciendo conocer las dos caras de la moneda. Yeah. Eso también es fundamental. Más aún te voy a decir, ahora lo recuerdo, en el tiempo del Kinder Club, y no sé si por relación de Argentina Silvestrini o cómo, se interesó el que era el gobernador en aquel momento. Estoy tratando de recordar el apellido, que no lo recuerdo en este momento, lo tengo presente, lo estoy viendo, vino a visitar la escuela. Y a ver funcionar el Kinder Club.
Yo no recuerdo, pero supongo que fue por iniciativa de Argentina Silvestrini, y nos invitamos después a visitar la gobernación y estuvimos un día invitados allá. Es decir, eso salió a Posadas general, no solamente a Posadas pública. ¿Sí? Eso era ya una actividad para toda para toda la ciudad. Sí. Sí. Una relación con el mundo gentil que es muy importante. Exacto, exacto. Muy importante para la comunidad y es muy importante para el mundo gentil también. O sea, ahí era una situación donde todos salían beneficiados. Exacto, exactamente esa es la visión. ¿Sí? Y nosotros teníamos un entusiasmo muy, muy de jóvenes, que el entusiasmo nos siguió. Cuando llegamos a Buenos Aires, lo que encontramos fue que el mundo de la escolaridad hebrea en Buenos Aires es tan grande, en aquel entonces había muchas escuelas, que entonces las actividades extraescolares las hacen otros organismos, que no son, existen organismos que ocupan esos lugares. Esos lugares. La escuela se reducía solamente al horario de escuela. Claro, donde pudimos también hacer mucho y también progresar, digamos, en la carrera, porque Abraham enseguida pasó a dirección y después pasó a ser supervisor a los 35 años, estaba en el Badaquino. Y acá tengo la anécdota que yo, que tuve 2 años de supervisión, tuve la suerte que entre otras escuelas visité la escuela de Posadas y entré al jardín donde yo había trabajado. Pronto escucho de atrás, Mora Bruria, y me doy vuelta y me encuentro con Silvita Litvin, que está trayendo su nena al jardín. Así que fui como ganénet y después volví como supervisora y fue una gran satisfacción. ¿Sí? Sí, seguro. Seguro, así es. ¿Recuerdas por qué cambiaron el Yiddish al Ivrit? ¿Cuándo fue eso más o menos o cómo fue el proceso? Mira, ya en Buenos Aires se cambió antes, pero pasaron varios años porque a partir de que el Estado de Israel existía y que el idioma oficial era el hebreo, no tenía mucho sentido que los chicos no aprendan el idioma oficial del país del que estamos hablando, sin dejar de lado el Yiddish como gran aporte cultural. Pero entonces el Badaquino fue pasando, no todas las escuelas llegaron juntas a eso, se dio cierta autonomía a los directores, pero llegaron todas en pocos años, yo no recuerdo justo en qué año, pero fue por respeto al idioma nacional del Estado de Israel, que era el idioma que los chicos tenían que conocer. Lo conocían en las canciones, lo conocían en algunas oraciones, lo conocían incluso en las expresiones que usaban para las festividades, pero no como idioma de todos los días. Y era el idioma de las comunidades israelíes. Yo escuché una historia en Posada de que el cambio en la escuela de Posada fue un poco respondiendo a cuestiones económicas, porque querían aumentar el número de alumnos que concurren a la escuela y encontraban el límite de que los sefaradíes no querían mandar a los niños porque se enseñaba Yiddish. Entonces eliminaron el Yiddish, pasaron solamente al hebreo para que puedan asistir también los chicos, digamos, de origen de padres sefaradíes. Claro, porque en las ciudades chicas era muy positivo tratar de reunir a todos. En las ciudades grandes, mira, aún en las ciudades grandes como Córdoba, como Mendoza, a veces, ahora yo sé que en Córdoba hay más escuelas, pero en Mendoza había un solo shule para todos. Y era lógico que tenía que dar cabida a todo el mundo. Era un pensamiento muy, muy positivo. Sí. Pero también fue directamente, yo supongo que en la cuestión económica influyó y mucho, pero también vino con las directivas de Badajinuj, de que hay que pasar al idioma oficial. Empezaron a llegar al Badajinuj shlichim, especialistas en educación, que estuvieron trabajando junto con la supervisión del Badajinuj y traían programas israelíes y traían material en ivrit y fueron un aporte que ayudó también a los directores y a los maestros a tener más material para poder enseñar aquel idioma que en definitiva no todos los maestros lo tenían aprendido.
Hubo mucha gente, los más jóvenes sí, pero los mayores se tuvieron que poner a aprender híbrido. Pero fue un cambio positivo, indudablemente. Desde ya. Pero eso, Desde ya. Que eso fue muy dime, importante. sí, ¿Qué otro recuerdo tiene o anécdota nos puedes agregar? Si te acuerdas de alguno. anécdotas. Anécdota, recuerdo, alguna vivencia que quieras agregar allá a todo lo que me contaste. Hubo tantas que no sé con cuál, no sé si decirte una especial, porque las principales fueron, aparte de las anécdotas con niños, que había miles, pero esas eran Sí. del momento. Pero lo demás fueron más bien actividades satisfactorias, que incluían también anécdotas. No recuerdo en especial anécdotas. Guardaban gratos recuerdos de Posadas. Un recuerdo muy grato, Posadas, que muchas veces lo recordamos en la vida, muchas veces. Y decíamos que por un lado nos encantó el haber llegado a Buenos Aires y haber crecido profesionalmente y haber seguido aprendiendo y estudiando y enseñando. Por otro lado, esa actividad de una comunidad que ya se hizo mucho más que una escuela donde éramos los maestros, sino que era toda una organización que la manejábamos conjuntamente con los dirigentes comunales, pero en la que sí teníamos incidencia y sentíamos que podíamos tenerla y que nos daba resultado. Claro. Nos dejó muy contenta esa actividad y con Abraham hasta ahora, hasta los últimos años, muchas veces lo recordamos. Sí, sí, no. Tenemos muchas fotos del Kinderclub, de las reuniones de ustedes, todo. ¿Sí? Fueron épocas. En la época de ustedes pasó un evento también muy interesante, que yo lo recuerdo, que fue que pusieron el nombre de Estado de Israel a una calle en Posadas. Sí. Con la presencia del gobernador, yo me acuerdo. Sí. Exactamente, sí, gobernador, el intendente. Pero ahí guardamos fotos donde están todos los chicos de la escuela con las dos banderas, la bandera israelí y la bandera argentina. Y ahora me hiciste acordar de algo que no lo recordaba. Hicimos dentro del salón de la comunidad una exposición de fotos de Israel. Así es. No lo recordaba, ahora me vino a la memoria, donde trajimos fotos de los distintos aspectos de la vida israelí, que las fuimos catalogando y acomodándolas. Tanto eso como las audiciones radiales tuvieron mucho éxito, y ya que digo audiciones radiales, quiero recordar a Goyo Ginsburg y a Hilda, que fueron compañeros nuestros en la actividad de la publicidad. Vivencias muy, pero muy lindas. Realmente para una pareja joven como éramos nosotros, llenos de ganas de transmitir, encontramos una comunidad receptiva y gente que nos dejó hacer y que pudimos seguir hasta, digo, ganarnos la confianza de poder llevar con nosotros solos, sin un acompañante de alguien de la comunidad, los chicos a otra ciudad, tenerlos un mes en un campamento, ¿no? Es decir, y sentíamos la confianza y tratábamos de responder a ella. Esos notos fueron preciosos también, preciosos. En fin, mil recuerdos gratos. Bueno, me alegro. Me alegro. Clarita, te voy a agradecer muchísimo. Ha sido, la verdad, un aporte para nosotros muy importante. Gracias, seguramente yo me imagino que mucha gente se va a alegrar y se va a emocionar de verte después de tantos años. Algunos pasaron, y llegué a Posadas con 23 años, ¿sí? Y tengo un hijo posadeño, que está acá a pocos metros y que ya es abuelo, ¿sí? Pero... Así es, el tiempo pasa para todos. Sí, y ahora ya estoy en la época de bisnietos, gracias a Dios. Así es, muy bien. A los bisnietos todavía no les puedo contar, pero a los nietos sí les hemos contado todas estas cosas. Bueno. Ellos a veces se extrañan porque no conocen, como tzabarim que son, no conocen las actividades o el sionismo
emergente que existe en las comunidades extra-israelíes, en el Galut. Así es. Y que después, contándoles a ellos, dicen, ah, pero ¿cómo trabajaban por Israel? Pero Así ¿cómo es. hacían cosas por Israel y ustedes no eran tzabarim? ¿Sí? ¿Sí? Eso Bueno, es. muchas gracias, Bruria.